No os lo vais a creer, pero es verdad. He recibido un cheque regalo a mi nombre. Sí. Y no es algo que yo merezca, la verdad, no es algo que yo me haya ganado. Ha sido por el día de mi cumpleaños, del taller habitual al que yo llevo mi coche. Han tenido el detalle de enviarme un cheque regalo. La verdad es que la cantidad no es exagerada, pero yo estoy muy agradecido por ese cheque. Son 10 euros. Tengo 10 euros para gastar en el taller. Y la verdad es que me vienen muy bien, porque necesito comprar una garrafa de líquido anticongelante. Así que es perfecto. Estoy muy contento. Pero me acuerdo de otro cheque regalo que también venía a mi nombre y que canjeé hace ya más de 30 años. Un cheque regalo que venía a mi nombre de parte de Dios. Y su valor es incalculable. Es de ese cheque regalo de Dios que te quiero hablar en esta mañana. Porque ¿sabes qué? Todos y cada uno de nosotros tenemos ese cheque regalo de parte de Dios, con tu nombre escrito. ¿Te gustaría saber en qué consiste? Pues escucha cómo lo describe el mismo Dios a través del profeta Isaías. En esta mañana vamos a leer en Isaías capítulo 55, los versículos del 1 al 13. Isaías capítulo 55. Allá por la mitad de la Biblia, más o menos. Isaías capítulo 55, comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Esta palabra que nos va a hablar de ese cheque regalo de Dios para ti. De ese cheque regalo de Dios para toda la humanidad. Fijaos lo que dice Isaías capítulo 55, comenzando en el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las maravillas firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Si queremos hacer justicia al texto, debemos decir que este pasaje primeramente fue escrito para el pueblo judío y su retorno del exilio en Babilonia, donde habían sido llevados por Dios, por su desobediencia. Pero también hace referencia no solamente a este retorno del exilio babilónico, sino al reinado del Mesías, un reinado que sería futuro, un reinado que vendría al final de los tiempos. El Mesías, el hijo de David, del linaje de David, vendría un libertador, un rey, un salvador. Y a él hace referencia. Por lo que al mismo tiempo son palabras escritas para el resto de las naciones, para todos aquellos que quieren acercarse a Dios. En resumidas cuentas, para ti y para mí. Para todas aquellas personas a las que Dios ha extendido su cheque regalo a través del Señor Jesucristo. En esta mañana, Dios nos invita a todos los que estamos lejos de Él a que nos acerquemos y disfrutemos de las bendiciones de su salvación. En esta mañana, Dios nos invita a todos los que estemos lejos de Él a que nos acerquemos y disfrutemos de las bendiciones de su salvación. El primer punto que quisiera comentar es la invitación de Dios. Y la vemos en los primeros 5 versículos de este capítulo 55 de Isaías. La invitación de Dios. Esta invitación tiene un propósito. Que el ser humano pueda disfrutar del privilegio de conocer y relacionarse íntimamente con Él. Íntimamente con Dios. Para ello es necesario quitar el muro de separación que nos divide, porque Dios es un Dios santo. Y nosotros somos seres humanos, pecadores. Esta posibilidad se nos brinda gracias a que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ese descendiente del rey David, vino a esta tierra y ocupó nuestro lugar en la cruz, pagando así el castigo que nuestros pecados merecían. El Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y presentarnos así justos delante de Dios, delante de ese Dios que es santo. Los seres humanos no merecemos el perdón de Dios. Los seres humanos no merecemos la invitación de Dios. No merecemos el cheque regalo de Dios. Pero Dios nos ama y por esa razón nos busca para invitarnos a recibir su salvación. ¿Te has dado cuenta de la intensidad con la que Dios nos habla en este pasaje? ¿Te has dado cuenta de cómo vibra el corazón de Dios por ti y por mí? Por cada uno de nosotros. En el versículo 1 dice: venid, venid, comprad y comed. Venid, comprad. Por 3 veces el Señor dice: venid. No cabe duda. Dios espera que vayamos. Dios espera que aceptemos su invitación. Ahora vamos a hilar un poquito más fino. Según el texto que hemos leído, ¿a quiénes hace esta invitación?
Pues el versículo 1 sigue diciendo ahí, ¿verdad? A todos los sedientos y a los que no tienen dinero. A los sedientos y a los que no tienen dinero. En ambos casos estamos hablando de necesitados. Necesitados. Unos necesitan agua para saciar su sed. Otros necesitan dinero para poder comprar y saciar su hambre. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y añadió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para responder a la invitación de Dios es imprescindible sentirse necesitado. Por eso Dios envió al pueblo, a su pueblo lejos de él, a Babilonia. Lejos de sus bendiciones, a esa nación con otros dioses, que ni oyen ni ven. Y allí sintieron su necesidad de Dios. La necesidad que tenían de Dios y clamaron a Dios. El pueblo de Israel necesitaba reconciliarse con su Dios. Entonces volverían a disfrutar de las bendiciones del pacto y regresarían a la tierra prometida. Del mismo modo, el no creyente o el creyente que se ha alejado de Dios necesitan reconciliarse con Dios para disfrutar de la intimidad con Dios y del gozo de su salvación. Esto está simbolizado en el texto con el agua, el vino, la leche. Pero ¿cuál es el precio de la reconciliación? ¿Cuál es el precio? Para nosotros es gratis. El versículo 1 dice, sin dinero y sin precio. Está bien clarito, sin dinero y sin precio. Dios no vende nada. Dios lo regala. Es un cheque regalo. La salvación de Dios es totalmente gratuita para el que la recibe. Pero para ello tiene que reconocer su necesidad. Necesidad de Dios. Necesidad espiritual en este caso. Que solo Dios puede saciar. Fijaos, el versículo 3 ya no dice, venid a las aguas. El versículo 3 ahora dice, venid a mí. Venid a mí. Dios nos dice, ven a mí. Aquel que puede saciar al sediento y al hambriento, tanto física como espiritualmente, es únicamente el propio Dios. Es Dios quien paga el precio y de forma gratuita ofrece al que quiere recibirlo dos cosas. Ofrece satisfacción plena y ofrece salvación. Satisfacción plena y salvación. El versículo 2 habla de esta satisfacción plena. Fijaos lo que dice. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, con abundancia. Dios satisface plenamente al alma necesitada. ¿Conoces almas necesitadas? ¿Conoces almas necesitadas? Quizá eres tú una de esas almas necesitadas. ¿Crees que Dios cumple lo que promete? No dudes. Dios quiere saciar tu hambre y tu sed y lo hará con abundancia, dándote una satisfacción completa. Y el versículo 3 habla de la salvación, diciendo lo siguiente, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dios salva a aquellos que acuden a Él y les da vida eterna. Vida eterna. Los versículos 4 y 5
apuntan hacia el Señor Jesucristo, ese descendiente prometido del rey David, el Mesías, a quien Dios enviará como testigo, jefe y maestro a las naciones. Y las naciones acudirán al llamado de su invitación. Qué buenas son las noticias, qué buenas son las bendiciones espirituales de las que nos habla el profeta Isaías. ¿No te parece fantástico poder decirle a la gente que Dios tiene un cheque regalo para ellos? Que es gratis y que es para toda la eternidad. Que les ofrece vida eterna, que les ofrece satisfacción plena, de esa que sacia realmente el alma con abundancia. Nosotros, los que ya hemos canjeado este cheque regalo, los que estamos disfrutándolo, los que vivimos cada día, lo estamos viviendo cada día en nuestras propias carnes. Nosotros somos llamados, como Isaías, a ser portavoces de estas buenas noticias y decirles a los que nos rodean que Dios quiere salvar sus vidas y que las quiere llenar de significado. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo. Dios cuenta con su iglesia para hacer esta invitación al mundo. Díselo, amado Dios, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para hablar a mis familiares. Cuenta conmigo en mi trabajo. Cuenta conmigo en mi lugar de estudios. Cuenta conmigo en mi vecindario. Cuenta conmigo en mi ciudad. Cuenta conmigo allá donde tú me quieras enviar. Cuenta conmigo. Indudablemente, como dice el versículo 3, las bendiciones que Dios ofrece son para los que oyen y vienen a su llamado. Las bendiciones que Dios ofrece, esa vida eterna, esa salvación y esa satisfacción completa, son para los que oyen su palabra, su invitación, y acuden, responden a su llamado. Y van y se acercan a Él. Hoy como en el pasado, Dios a través de su iglesia sigue llamando e invitando al ser humano a disfrutar de su salvación y de esta satisfacción plena de vivir en intimidad con Dios. Si aún no estás disfrutando de ello, no tardes en acudir a su encuentro. Ese es el segundo punto del que vamos a hablar hoy. El primer punto es la invitación de Dios. El segundo punto que vamos a ver desde el versículo 6 hasta el 13 es el encuentro con Dios. Toda invitación necesita una respuesta. Si bien es cierto que Dios sigue ofreciendo su salvación de forma gratuita, también lo es que el ser humano debe tomar una decisión. Debe tomar la decisión de aceptar esta invitación. Por eso en el versículo 6 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El versículo 6 anima al que escucha a no demorar su respuesta a la invitación. Porque de momento el tiempo de gracia está abierto. Dios está cerca y aún se le puede encontrar. Pero llegará el día cuando las oportunidades de salvación se cierren. El tiempo de gracia se acabe y solo quede juicio y condenación para aquellos que no aceptaron su salvación. Porque entonces sí, ellos tendrán que pagar el precio que sus pecados merecen, al no haber canjeado el cheque regalo de Dios que los pagaba por ellos. El Señor Jesucristo cargó sobre sí mismo en la cruz del Calvario mis pecados y los tuyos. ¿Lo crees?
¿Quieres canjear ese cheque regalo aceptando a Jesús como tu Salvador? Aquel que pagó por tus pecados. Hay urgencia en el llamado. Es de vital importancia acudir sin demora al encuentro con Dios. Búscale mientras pueda ser hallado. Mira, hay una cosa que antes no te he dicho. El cheque regalo de 10 euros que he recibido tiene fecha de caducidad. Caduca el mes que viene. No te lo vas a creer, pero hace 20 días que me llegó. Y aún no he buscado el momento oportuno para canjearlo. Y me pregunto, ¿por qué he retrasado mi decisión diciendo, hay tiempo, ya lo canjearé? Pero me pregunto, si no se me complicarán las cosas, entraré en otros quehaceres y se me pasará el mes y no disfrutaré de ese cheque. De igual modo, a veces dejamos pasar el tiempo y no respondemos a la invitación de Dios. Y lo cierto es que ese cheque regalo de Dios, no sabemos exactamente cuándo, pero también se va a caducar. El cheque tiene 2 fechas de caducidad. Una, el día de tu muerte. Y la otra, cuando el Señor Jesucristo vuelva a por su iglesia. La primera que ocurra, de las 2. No tardes en responder al Señor. Quiero contarte una historia. Un hombre iba conduciendo su coche y tuvo la mala suerte de que al cruzar un paso a nivel sin barreras, son las vías del tren, un paso a nivel sin barreras, el coche se le averió justo en medio de la vía. Intentaba arrancarlo, pero el coche no respondía, estaba en medio de las vías. De repente escuchó el tren que venía a alta velocidad y pitándole. Él procuró arrancar el coche, pero no funcionó. Seguía intentándolo, pero no funcionó. Y por un momento dudó. Se quedó dudando. Él, para salvar su vida, debía abandonar su coche. O el coche debía arrancar. También había 2 opciones, ¿verdad? Salir del coche y abandonar el coche, dejar el coche, salvar su vida. O seguir intentando arreglar el coche, arrancar el coche y salir de la vía. Por un momento dudó y siguió pensando entre salir o en seguir intentándolo. Sin darse cuenta, ya había tomado su decisión. Aún estaba dentro y el tren lo arrolló. Lo mismo ocurre con la invitación de Dios. Es urgente ir a su encuentro entre tanto que puedes. Y de lo único que puedes estar seguro es que hoy puedes, ahora puedes. Del mañana, nadie sabe. Mientras no tomes la decisión de recibir la salvación de Dios, debes saber que de momento ya has tomado tu decisión. Y es no aceptarla, no aceptar su salvación. Es igual que el coche. Mientras no decides salir, en realidad has decidido quedarte dentro. Y con la invitación de Dios es lo mismo. Dios te ha invitado, Dios te invita a que vengas. Pero mientras no tomes la decisión de ir, que sepas que de momento
Ya has tomado tu decisión de no ir. Es importante que seas consciente de ello. Porque de esa decisión depende dónde pasarás tu eternidad. ¿Te arrollará el tren? ¿Dejarás que el cheque regalo de Dios se caduque? Llegado a este punto, quizás te preguntas en tu corazón, para poder ir a su encuentro, ¿qué pide Dios de mí? Bueno, una vez que somos conscientes de nuestra necesidad de Dios y nos sabemos invitados por Él, según el versículo 7 de Isaías 55, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Este versículo dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Aquel que está lejos de Dios necesita reconocer que su forma de actuar y de pensar no están dentro de la voluntad de Dios. El ser humano necesita darse cuenta de su pecado y debe decidir cambiar de dirección y ponerse en sintonía con los mandamientos de Dios. Es decir, confesar tu pecado y vivir en obediencia a Dios. Cuando volvemos arrepentidos a Dios, Él extiende sus brazos de amor y nos perdona. El versículo 7 termina diciendo que Dios tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Así es nuestro Dios. Puede perdonar cualquier cosa que hayas hecho, por feo que sea. Pero Dios no puede perdonar a aquellos que no se vuelven a Él. Dios no puede perdonar a aquellos que no vienen a su encuentro. Dios te puede perdonar cualquier cosa, pero no te lo va a perdonar si no vas donde Él. ¿Crees lo que Dios te está diciendo en esta mañana? ¿Tienes fe para acudir al encuentro de Él? Los versículos 10 y 11 nos hablan de la seguridad, de la confianza que podemos tener en Dios. Todas las bendiciones prometidas son seguras por su palabra. La palabra de Dios, al igual que la lluvia y que la nieve, cumple el propósito para el cual es enviada. Y del mismo modo que el pueblo de Israel podía estar seguro de su retorno del cautiverio y de que un día el reino mesiánico se instauraría en la tierra, también el creyente hoy puede confiar en la salvación que Dios le ofrece a través de la muerte de Jesús en la cruz. Porque al igual que la lluvia hace germinar y producir la tierra, también la palabra de Dios produce vida en aquellos que la reciben. Porque la fe, requisito indispensable para la salvación, viene por el oír la palabra de Dios. El pasaje termina hablando de la alegría y la paz que tendrá el pueblo de Dios al salir de Babilonia y volver a Jerusalén. Pero va mucho más allá. Una vez más, habla del reino mesiánico. Habla de introducirse en ese reino donde la misma naturaleza que ahora gime por la maldición del pecado, se gozará junto con el pueblo de Dios por la redención, por la liberación obtenida. También el creyente, al recibir su salvación de parte de Dios, disfruta de la alegría de salir de la esclavitud del pecado y la paz que eso aporta al alma, una nueva vida llena de paz que solo Dios te puede dar. Recuerda, Dios nos invita a todos los que estamos lejos de Él a que nos acerquemos y disfrutemos de las bendiciones
de la salvación. El tiempo de gracia se acaba. Y lo que ahora es oportunidad de salvación, tarde o temprano, será condenación. Por lo tanto, Iglesia del Señor, seamos portavoces incesantes de la invitación de Dios. Que la gente sepa que Dios los ama y que los está buscando para que reciban gratuitamente su perdón y su salvación. Una vida plena en Él. Roguemos al Señor que nos dé consciencia de la urgencia que apremia a las personas que todavía no le conocen. Si alguien muere sin Cristo, se condena por la eternidad. Y eso no debe sernos indiferente. Iglesia, es importante que nos comprometamos con Dios. Por eso, amado hermano mío, amada hermana, hoy te invito a que ores conmigo la siguiente oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos a ti como iglesia. Nos sabemos perdonados y salvados. Nos sabemos amados por ti y seguros en tus brazos. Ahora, ayúdanos. Ayúdanos a levantar nuestros ojos y mirar los campos que están listos para la siega. Ayúdanos a amar a las personas como tú las amas. A invitarlas con la urgencia que tú las invitas. Haznos conscientes de la urgencia que les apremia. Henos aquí, Señor. Cuenta con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pero quizá hoy estás aquí. Y aunque eres creyente, sabes que te has alejado de Dios. Sabes que no estás viviendo esa salvación plena, esa vida plena, perdón. Que no estás disfrutando del gozo de su salvación. Es muy probable que estés aquí y te esté pasando. La invitación también es para ti. Para aquellos que se han alejado, como lo hizo su pueblo. Pero en esa lejanía se dieron cuenta de que necesitaban volverse. Es hora de volver a Dios, ¿no crees? Basta ya el tiempo pasado para darnos cuenta de ello. No esperes más. Arrepiéntete y devuélvele a Dios el lugar que le corresponde en tu vida. Si estás en esta situación, te invito a que hagas tuya esta oración. Ora conmigo. Padre, perdóname por todo este tiempo que he vivido lejos de ti, como si no te conociera. Te ruego que vuelvas a tomar el control de mi vida. Solo a tu lado mi vida tiene sentido. Restaura mi vida, Señor, y ponla en orden. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero quizá ninguna de estas dos sea tu caso. Quizá hoy estás aquí y nunca le has pedido a Jesús que salve tu vida. Quizá nunca has venido a su encuentro. Quizá nunca has bebido de ese agua fresca que sacia la sed. Si no le has pedido a Jesús que sea tu Salvador, si no le has pedido a Jesús que sea tu Señor, si no le has pedido a Jesús que perdone tus pecados, pues hoy es hora de canjear el cheque regalo. Hoy es hora
de decirle, Señor, vengo a disfrutar de lo que me ofreces. Si este es tu deseo, yo voy a hacer una oración que tú puedes repetir, en la que reconozco mi necesidad de Dios. Le pido perdón por mi pecado y acepto la salvación que me ofrece a través del Señor Jesús, quien pagó por mis pecados en la cruz. Si este es tu deseo, si hoy quieres canjear el cheque regalo de Dios, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi pecado y te pido perdón. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Hoy te acepto como mi Salvador. Y quiero que a partir de hoy seas tú quien dirijas mi vida. Amén. Si hoy has tomado alguna de estas decisiones delante de Dios, no te lo guardes. Compárteselo a alguno de las personas de confianza con las que hoy estás aquí. Comparte tu alegría con ellos. Que Dios bendiga su palabra y cumpla el propósito para el cual hoy ha sido enviada. Amén.